Bueno, chicos, siguiendo con la explicación del tercer tema del curso Ecología, de los sistemas ecológicos, ahora lo que vamos a hacer, chicos, es tratar sobre las funciones y características de los ecosistemas. Bueno, esta partecita es muy importante porque esto nos va a permitir entender cómo es el funcionamiento de todos los componentes que antes estuvimos describiendo, ¿no? Tanto de los componentes abióticos y de los componentes bióticos, ¿no? En el caso de los abióticos, hacía referencia específicamente al biótopo, y en el caso de los componentes bióticos, haciendo referencia básicamente a la biocenosis. Entonces, como los dos son parte, chicos, de un ecosistema, el funcionamiento de estos va a ayudar a generar exclusivamente la aparición de un ecosistema. O sea, van a ayudar a que los ecosistemas aparezcan y perduren en el tiempo. Esto es muy importante porque esto también me ayuda a valorizar cuán es básicamente la importancia de estos componentes dentro de los ecosistemas. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo estos van a interactuar para generar las funciones y las características del ecosistema. La primera característica de la que vamos a observar, chicos, se llama el desarrollo de los ecosistemas o también llamado sucesión ecológica. ¿Sí? La sucesión ecológica o el desarrollo de ecosistemas se trata de un proceso ordenado, mediante el cual los ecosistemas cambian en el tiempo debido a los factores abióticos y bióticos. Es justo lo que les decía de antes, ¿no? Estos factores abióticos y bióticos van a interactuar entre ellos. Y esa interacción lo que va a generar es básicamente una función específica o una característica específica como sería el desarrollo de los ecosistemas. No podría haber desarrollo de los ecosistemas sin la activación de los factores abióticos con relación a los factores bióticos, ¿sí? Entonces, si estos no participan, no se daría el proceso de desarrollo de un ecosistema. Esto básicamente va a dar lugar finalmente a ecosistemas maduros, ¿sí? Un ecosistema maduro, chicos, se caracteriza porque dentro de ellos específicamente vamos a encontrar algo, una riqueza, ¿no es cierto? Una riqueza o eh, específicamente vamos a encontrar, ¿no es cierto? Una riqueza o potencialidad, ¿no? Entonces, el ecosistema maduro se caracteriza específicamente porque tiene riquezas o potencialidades, ¿no? No de uso directo específicamente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre no puede estar en esos lugares, ¿no? Cuando específicamente se forma un ecosistema. Entonces, da lugar finalmente a un ecosistema, ¿no es cierto? Que tiene la característica de ser un ecosistema maduro, ¿sí? Porque tiene potencialidad o riqueza. Su máximo desarrollo se llama específicamente clímax, ¿sí? Entonces, para que nosotros tengamos idea de lo que más o menos va a suceder, pues acá voy a hacer el dibujo de un ecosistema, ¿no? Me va a ayudar a entender esto. Miren, entonces vamos a imaginar que esto, vamos a hacer una recta y eso me va a ayudar a entender, ¿no? Eh, y vamos a usar el ejemplito de Cusco, ¿no? Bueno, chicos, esto sería específicamente el clímax, ¿no? Grado de maduración del ecosistema, pondré así, grado de maduración del ecosistema, y esto sería el tiempo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Cuando un ecosistema se está empezando a formar, se está empezando, ¿no es cierto?, a desarrollar, el ecosistema sigue su proceso normal de desarrollo, pero va a llegar un punto, ¿no es cierto? Ese punto, el que va a llegar, justo este punto, ¿cómo se le llama? Clímax. Y ese es el punto máximo de desarrollo de un ecosistema, ¿no? Si nosotros hacemos suposición, acá es, digamos, vamos a imaginar que se está formando, este, una, se está formando, por ejemplo, un valle, ¿no? Entonces nos tenemos que trasladar, en el caso del Cusco, ¿no? Primero, todo eso era un glaciar, entonces, ¿qué ha ocurrido? El glaciar se empieza a destruir, se empieza, ¿no es cierto?, a descongelar el agüita, se forma el famoso lago Morki, luego el lago Morki, ¿no es cierto?, se destruye y empiezan a generar otras plantitas, otros animalitos y se forma el Valle del Cusco y con el tiempo el Valle del Cusco va a desaparecer. Entonces, hemos llegado a ese punto, al clímax, ¿no? ¿Y qué ocurre luego del clímax? El ecosistema tiende a desaparecer, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir?
que este ecosistema, como lo estábamos o como lo conocíamos, ya no va a estar ni va a perdurar. Entonces el ecosistema va a empezar a decaer, a declinarse, a destruirse, ¿sí? A transformar otro ecosistema. A eso se le llama, a eso se le denomina clímax, el máximo punto de desarrollo de un ecosistema en el cual llega el ecosistema y empieza su proceso de destrucción o bueno, su proceso de conversión a otro ecosistema. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere específicamente máximo desarrollo o clímax. ¿Sí? Ahora, si nosotros observamos, chicos, para que se dé desarrollo del ecosistema o sucesión ecológica, hay condiciones que favorecen a la sucesión. En este caso, las condiciones son accesibilidad de organismos para colonizar. ¿Sí? O sea, lo que nos está diciendo es que debe de haber organismos altamente colonizables. ¿Sí? Que específicamente puedan cumplir funciones de estar en lugares muy abruptos donde obviamente los procesos vitales no se pueden dar, ¿no es cierto? Por decir así, con normalidad, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a generar, chicos? Esto va a generar que los organismos, ¿no es cierto?, que tengan alta capacidad de colonización, puedan perdurar en estos lugares, ¿no? Puedan ir y puedan generar, ¿no es cierto?, un crecimiento específicamente de cadenas alimenticias. Entonces, el organismo tiene que tener alta capacidad de colonización, ¿ya? Luego, debemos de tener abundancia de energía solar, de agua, de materia inorgánica, de clima favorable y espacio para crecer. ¿Listo? Que esto también es muy, muy importante, chicos. ¿Ya? Debe de tener, ¿no es cierto?, energía solar, agua, materia inorgánica y clima favorable y espacio para crecer. Entonces, si ustedes están dándose cuenta, en este primer espacio, miren acá, vamos a hacer, ¿no es cierto?, vamos a poner acá dentro, justo en esta zona, cuando decimos organismos para colonizar, nos estamos haciendo referencia a quién, al biotopo, perdón, a la biocenosis, ¿no? Y cuando hablamos de energía solar, agua, materia inorgánica, clima favorable para crecer, etcétera, etcétera, nos estamos refiriendo al biotopo. Entonces, ¿qué ocurría? Biocenosis y biotopo, ¿qué ocurre, chicos? Hay una interrelación. En este caso, esta interrelación, ¿qué cosa está generando? El desarrollo de un ecosistema. Está generando que un ecosistema aparezca, se forme, ¿sí? ¿Qué pasaría si no tenemos organismos con alta capacidad de colonizar? ¿Se podría generar un ecosistema? Claro que no. ¿Qué pasaría si mi ecosistema no tendría energía solar, agua, materia inorgánica, clima favorable, espacio para crecer? ¿Podríamos generar desarrollo del ecosistema? Claro que no. En otras palabras, chicos, es muy importante entender estos procesos dentro del funcionamiento normal de un ecosistema. Si estos componentes bióticos o abióticos desaparecerían o no estarían presentes, muy difícilmente un ecosistema se podría desarrollar en el tiempo. Luego tenemos, ¿no es cierto?, el ejemplo del que estábamos hablando. Bueno, en el caso de la sucesión ecológica, chicos, hay dos tipos de sucesión, ¿sí? Hay algo que nosotros llamamos sucesión primaria y sucesión secundaria. En el caso específicamente de la sucesión primaria, chicos, estamos hablando de qué? Estamos hablando de, por decir en este caso, ¿no? Específicamente de la aparición o la formación de un ecosistema de la nada, ¿no? Entonces acá el ejemplo que tenemos, ¿no? Es el reverdecer de las lomas costeras, que luego lo vamos a ver, ¿sí? Esto es muy importante, es pregunta de examen. La transformación de un pantano, humedal o bosque arbustivo a un bosque arbóreo, pero a lo que vamos es, miren, lo que estoy viendo acá, chicos, es específicamente que estoy observando, ¿no es cierto?, un ecosistema, pero en diferentes etapas de su desarrollo. Acá pondremos etapa 1 para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Acá pondremos etapa 2, ¿sí? Etapa 2. Acá pondremos etapa 3. Acá pondremos etapa 4, ¿sí? Tenemos, ¿no es cierto?, específicamente, ¿no es cierto?, tenemos tres etapas de desarrollo, ¿no? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. ¿Listo? Entonces tenemos esas etapitas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Quiero que se den cuenta y analicemos de mejor forma, ¿no? Entonces, miren, en la etapa 1, el ecosistema no tenía nada de vida. Suponemos que solamente hay rocas, hay un espacio libre para crecer, puede haber energía solar, puede haber lluvia, puede haber agua, ¿no es cierto? Todas esas condiciones nutrientes.
¿Qué teníamos que encontrar? Alta capacidad de ¿qué? De colonización. Y eso lo estamos encontrando, ¿no? Acá ahí justamente está apareciendo organismos, plantas pioneras con alta capacidad de colonización, lo que va a hacer que el ecosistema empiece a formarse. En un tercer proceso que va a ocurrir, vamos a tener no solamente plantas con alta capacidad de colonización, sino van a empezar a aparecer pequeños arbustos. Y en un tercer y en un cuarto periodo, chicos, esos arbustos van a convertirse en grandes árboles. Entonces, acá el ecosistema se ha estratificado. Y a eso se refiere la sucesión primaria, cuando un ecosistema aparece de la nada. ¿Sí? Entonces, esos factores que van a inducir a la aparición de este ecosistema en el tiempo son específicamente, ¿no es cierto?, la capacidad, la alta capacidad de colonización de las especies y también, ¿no es cierto?, la presencia de espacio libre para crecer. Ahora, lo importante acá es recordar esto, ¿no? ¿Cómo se llamaba el máximo punto o el máximo desarrollo de un ecosistema? Exacto, se llama clímax, ¿verdad? Y el clima se caracterizaba, ¿no? Porque el ecosistema tenía una categoría. ¿Cómo se llama? Se llama ecosistema maduro. Exacto. Entonces, cuando llega el clímax, ¿no es cierto? Llega básicamente a formar un ecosistema maduro. ¿Ya? El ecosistema maduro tenía en este caso una potencialidad o riqueza, ¿no es cierto? Que obviamente va a generar que la interacción de estos factores bióticos o abióticos ayuden a que esos recursos naturales se puedan utilizar ya tanto por el hombre o también diferentemente por los organismos que subsisten dentro de ese ecosistema. ¿Ya? Lo que ahora tenemos que ver es justamente lo de las lomas costeras, ¿no? Este ecosistema es muy interesante, chicos. Es muy interesante hablar de las lomas costeras. ¿Por qué? Miren esto, chicos, y quiero que vean esto de acá. Acá estamos observando fotografías de diferentes zonas de las lomas costeras. Las lomas costeras son ecosistemas que aparecen y desaparecen, pero así, desaparecen totalmente. ¿Ya? Esta fotografía que tenemos acá es básicamente una zona de la costa peruana donde se encuentran las lomas costeras, que estaría específicamente entre los meses de enero, ¿no es cierto?, hasta marzo. Cuando viene específicamente el anticiclón del Pacífico Sur trayendo bastante humedad de los meses de mayo a octubre, ¿qué ocurre? Las lomas costeras empiezan a reverdecer. Entonces, en mayo, las semillas que quedaron empiezan a germinar. En junio ya empieza a aparecerse o empieza a observarse todo ese verdor. Y específicamente, ¿no es cierto?, en agosto hasta septiembre, pues las plantas empiezan a florecer, se genera totalmente vida. Y en octubre ya en las plantas empiezan a secarse y desaparecer totalmente. Solo queda de ellas sus semillas, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo claro de sucesión primaria o natural, cuando un ecosistema se forma de qué? De la nada, ¿sí? Entonces, creo que las imágenes son muy importantes para observar, ¿no? Cómo un ecosistema aparece y desaparece, en este caso dependiendo específicamente de los factores abióticos, como en el caso del clima, ¿no? Que va a generar todo eso, ¿no? Pero, miren, aún así apareciendo el clima con condiciones favorables, también es muy importante la especie colonizadora. Porque si la especie colonizadora, chicos, no aparece, obviamente no se podría dar un proceso de formación de un ecosistema, ¿sí? No se podría dar ese proceso de formación del ecosistema. Muy bien, luego vamos a hablar de la sucesión secundaria o resiliencia. La sucesión secundaria o resiliencia, chicos, es la capacidad del ecosistema de recuperarse después de haber sufrido una perturbación. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, agarro e incendio un ecosistema, ese ecosistema lo que va a hacer es tratar de recuperarse después de sufrir esa perturbación. Entonces el incendio sería la perturbación. Tú quemas un bosque, ¿no es cierto? Y lo que va a hacer el bosque es intentar regenerarse, porque no todas las plantas se queman. Entonces, ese proceso de regeneración se llama pues resiliencia, sucesión secundaria, y el ecosistema se va a empezar a formar.
De la misma forma, en estratos. Se van a generar estratos de formación en el ecosistema, generando específicamente lo mismo que antes dijimos, ¿no? Va a llegar a un clímax y va a llegar específicamente a que sea considerado un ecosistema, ¿no es cierto?, con riqueza. Entonces, a eso se le llama sucesión secundaria o resiliencia. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante también recordar dentro de la sucesión ecológica, ¿no? Y bueno, acá tenemos una fotografía de nuestro Cusco, chicos. Ese cerro que están quemando es pues el cerro Picol. Esto queda, ¿no es cierto?, en San Jerónimo, es el cerro que todo el tiempo se para quemando, es un incendio, es una fotografía de un incendio forestal. Para que ustedes se den cuenta nada más, quiero que vean este edificio, ¿sí? Vean el edificio, ¿no? Este edificio será siquiera unos 9 pisos o 10 pisos, ¿sí? Y quiero que comparen el tamaño de este edificio con el incendio forestal de acá, que es mucho mayor. Las llamas tienen incluso la mitad del edificio, si ustedes comparan. Entonces los incendios forestales son muy graves. En el caso de nuestro Cusco, esto ocurre, ¿no? Muy notoriamente, específicamente en la temporada de secas, que ya está empezando, y que espero, este año, siquiera por el coronavirus, no haya ningún tipo de incendio forestal, pero lo que va a inducir es que obviamente se genere todos estos problemas y que obviamente nuestro planeta, bueno, los ecosistemas estén pagando por cosas de nuestras acciones, ¿no? Entonces, si el hombre quema, ¿qué ocurre? Empieza esto en junio, en agosto está el Cerro Negro, ¿no? Pero en enero, cuando regrese la temporada de lluvia, eso negro que habíamos visto desaparece. Todo se vuelve verde. A eso se le llama sucesión secundaria. Cuando el ecosistema, después de sufrir una perturbación, se recupera. ¿Sí? Se recupera. Eso es sucesión secundaria. Luego, chicos, tenemos la segunda característica, se llama la homeostasis. Bueno, la homeostasis es básicamente también conocido como equilibrio dinámico. Se llama homeostasis o equilibrio dinámico. Entonces, esta homeostasis o equilibrio dinámico, chicos, es específicamente o se da específicamente gracias a mecanismos de retroalimentación negativa, ¿sí? Que lo que van a hacer es que el ecosistema siempre busque, ¿no es cierto?, su equilibrio, esté estático, ¿no? Entonces, esta capacidad del ecosistema ayuda a mantener su estabilidad. ¿Listo? Entonces, es específicamente eso, ¿no? Y recuerden, es muy importante decir equilibrio dinámico, ¿ya? Es lo que específicamente podemos hablar sobre el ecosistema, ¿no? El equilibrio dinámico. ¿Acá? Entonces, eso sería la homeostasis. Bueno, y también es muy importante esta partecita, ¿no? Recordar que este equilibrio dinámico es consecuencia de la autorregulación. Eso es muy importante, chicos. ¿Sí? Gracias a este proceso, el ecosistema va a estar constante, se va a regular. ¿Sí? Entonces, gracias a la autorregulación, el ecosistema está en equilibrio. ¿Ya? Eso es muy importante, no olvides. Gracias a la autorregulación, el ecosistema va a encontrar su equilibrio. ¿Y qué es la autorregulación? La autorregulación es básicamente también conocido como autoconservación. Entonces, autorregulación o autoconservación se llama, ¿sí? Y esto se da, ¿no es cierto?, en los ecosistemas para específicamente qué, chicos, se da gracias a mecanismos de entradas y salidas de materia y energía, ¿no? Entonces, esta autorregulación es muy importante porque los ecosistemas en el tiempo, ¿no es cierto?, gracias a entradas y salidas de materia y energía, básicamente lo que van a generar es equilibrio en el ecosistema. Por lo tanto, la homeostasis depende de la autorregulación. Si un ecosistema no tiene autorregulación, nunca va a tener homeostasis, ¿sí? Y eso es justamente a lo que nos referimos, ¿no? Entonces, depende mucho la homeostasis de la autorregulación. No se olvide, depende mucho la homeostasis de la autorregulación. Bueno, entonces, para poder entender esto, un poquito más, vamos a tratar de dibujar, ¿no? No entiende, ¿no? ¿Qué es homeostasis y autorregulación? Entonces, vamos a utilizar este ejemplo. Mire, este cuadrado que que ha aparecido, ¿no? En la diapositiva, casi digo que estoy dibujando. Este cuadrado que ha aparecido, chicos, es básicamente conocido como línea divisoria de ecosistemas o ecotono, ¿sí? Bueno, es cuando un ecosistema se divide a otro, ¿no?
¿Y cómo yo me puedo dar cuenta que un ecosistema está, bueno, el límite de un ecosistema, ¿no? ¿Qué me puede dar la información de que estoy en un ecosistema diferente a otro? Pues específicamente, chicos, quien te da esa información es la vegetación. Entonces uno observa la vegetación y viendo básicamente cómo es el comportamiento de la vegetación, puede ver, pues, ¿no? Que un ecosistema cambia en el tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso específicamente es en esa partecita, ¿no? Entonces, todo esto que está acá sería la línea divisoria de un ecosistema. Entonces, para que esto sea un ecosistema, ¿qué tiene que haber? Biocenosis y biotopo. Entonces, miren, este A va a representar una población, ¿no? Es una población A y acá tengo una población B. Entonces, para que población A y población B formen básicamente una biocenosis, ¿qué tiene que haber entre ellos? Una interrelación. Muy bien. Entonces, tanto población A como población B están teniendo una interrelación y eso que genera la biocenosis, ¿no? Y la biocenosis ocupa un área geográfica, ¿no? ¿Cómo se llama esa área geográfica? Entonces, acá ya hemos dicho, ¿no? Ya tenemos la biocenosis. ¿Y esa área geográfica cómo se llama? Ah, cierto, ¿no? Esa área geográfica se llama biotopo. Entonces, biotopo más biocenosis, ¿qué cosa es todo este cuadradito? Es un ecosistema, ¿ya? Esto es un ecosistema. Entonces, este ecosistema, chicos, recuerdan que el ecosistema también se le llamaba sistema, ¿no es cierto?, ecológico. Y un sistema tiene entradas y salidas. En este caso, el ecosistema, como un sistema ecológico, va a tener entradas y salidas de qué? De materia y energía. Entonces, por esta zona vamos a ver los mecanismos de entrada y por acá los mecanismos de salida. ¿Qué quiere decir? Si en mis mecanismos de entrada entran energía lumínica, CO2, agua, oxígeno y nutrientes, mis mecanismos de salida van a tener respectivamente lo contrario, ¿no? Mira, si entra energía lumínica, ¿qué sale? Energía química. Si entra CO2, ¿qué sale? Oxígeno. Si entra agua en estado líquido, sale agua en estado gaseoso. Si entra oxígeno, sale CO2. Si entran nutrientes, salen desechos. Automáticamente, ¿qué está generando mi ecosistema? Está generando, ¿qué cosa? Autorregulación. Porque tú recordarás que la autorregulación son los mecanismos de entrada y son los mecanismos de salida de la materia y energía. ¿Listo? Básicamente, chicos, gracias a esto que se ha formado, gracias a este proceso de autorregulación, mi ecosistema ha encontrado o va a encontrar qué cosa? Homeostasis, o sea, equilibrio. ¿Ya? Entonces, es básicamente eso lo que sucede dentro de las características de un ecosistema. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar ahora a hablar específicamente de qué? De nuestras preguntas, ¿no? Primera pregunta dice, ¿no? Cuando un ecosistema sufre cambios dinámicos, ¿sí? A través del tiempo, en la estructura de la comunidad se denomina A, equilibrio, B, homeostasis, C, autorregulación, D, evolución, E, sucesión. Y la respuesta es la sucesión. Muy bien, ¿no? La respuesta es la sucesión. Pregunta 2. Los ecosistemas tienden al equilibrio y se resisten al cambio, hecho que se conoce como A, autolimitación, B, homeostasis, C, evolución, D, sinergia, E, estructuración. Obviamente la respuesta es la alternativa B, homeostasis. Siguiente pregunta. La secuencia de cambios que se establecen en las comunidades pasando de pastos a arbustos y estos a bosques se denomina A, homeostasis, B, resiliencia, C, sucesión, D, artificial, E, productivo. La respuesta es sucesión. La siguiente pregunta. La función del ecosistema que trata de la regulación por mecanismos de entradas y salidas que permite alcanzar un equilibrio dinámico es A, sucesión ecológica, B, autorregulación, C, homeostasis, D, resiliencia, E, sucesión natural. La respuesta en este caso sería la autorregulación. Y bueno, chicos, con esto terminamos el tema de hoy. Espero que les haya gustado y les haya agradado. No se olviden de resolver su banco de preguntas y
comunicarme cualquier duda que tengan en el momento que vamos a interactuar. Mi nombre es Jonger Zapata y esto fue el tema 3 del curso de ecología, sistemas ecológicos. Muchas gracias.